Quinta clase de macroeconomía. Vamos a tocar hoy el tema del sector público. Estoy compartiendo pantalla. Y chicos, como nosotros cada vez que vimos de la parte de la fórmula del Producto Bruto Interno o de la fórmula de demanda agregada, sus componentes internos, o sea, consumo privado, más inversión privada, más gasto público, consumo privado e inversión privada eh, corresponden al sector privado. Hoy vamos a ver la G, el sector público. El sector público, y como vamos a estudiar el sector público, como es el presupuesto del Estado, perdón, qué es eso del déficit y del superávit fiscal, al hablar del sector público empezamos a hablar un poquito por primera vez como contenido, porque muchas veces hablamos de política económica, pero por primera vez como contenido de políticas económicas. Todo lo que tiene que ver con las decisiones relacionadas con los impuestos, directos o indirectos, con los impuestos que se van a cobrar a la población y con cómo el Estado lo va a gastar, o sea, cómo va a realizar el gasto público, todas esas decisiones de gobierno forman parte de una de las principales políticas económicas que se llama política fiscal. Entonces, para empezar el tema de hoy el tema es sector público y política fiscal, pero les hice un cuadrito que no estaba en el apunte, simplemente para contextualizar el tema de hoy, que es cuáles son las políticas económicas. Política económica es una materia que ustedes van a tener el año que viene para cerrar la carrera y ahí van a profundizar todo esto. Esto es apenas un comienzo. Pero es más, nosotros vamos a ver solamente las tres primeras políticas económicas de las 6 o 7 que están en esta listita. Las dos principales políticas económicas en cualquier país del mundo, definiendo a política económica como el conjunto de decisiones que toma el Estado para administrarlo, para administrar. No es lo mismo economía política que política económica, ¿no? La economía política es toda una ciencia. La política económica entra dentro de la economía política, pero como un conjunto de decisiones que toma un gobierno. La política económica no es una política que pueda ejercer una empresa privada, son políticas públicas. Las políticas públicas hay un montón, educativa, de salud y políticas económicas. Bueno, dentro de las políticas económicas, nosotros este año, si bien estudiamos macroeconomía, que es el paso anterior a estudiar política económica, necesariamente al hablar de macroeconomía vamos a tener que hablar durante todo el año de algunos temas de política fiscal, de algunos temas de política monetaria y de algo de política cambiaria. Y hay otras políticas económicas que no las vamos a tocar este año, como la política de comercio exterior, la política de empleo, aunque vamos a hablar del desempleo, la política de precios, aunque vamos a hablar de la inflación, y otra política económica que es la política de sustentabilidad ambiental, relacionado con el cuidado de la ecología. Pero tengamos una pequeña idea de qué son estas tres políticas económicas antes de empezar hoy con el sector público y la política fiscal. No hay que confundir política fiscal con política monetaria, porque es fácil confundirlas. Pero también es fácil diferenciarlas. A ver, todas las decisiones del gobierno que se relacionen con estas dos cosas que puse en verde, o sea, con los impuestos y luego con cómo utilizar esos impuestos que van a ser los ingresos públicos, cómo realizar el gasto público, todas esas decisiones se llaman decisiones de política fiscal. En cambio, la política monetaria, que a veces se engloba, en algunos libros se engloba a la política cambiaria,
O sea, una única política, la política cambiaria puesta dentro de la política monetaria. Es la que tiene que ver con la regulación de la cantidad de dinero que tiene que haber en circulación en un país y las regulaciones del sistema bancario. La política cambiaria, que la puse con el mismo color porque en lugar de separarla, la podemos considerar como parte de la política monetaria, tiene que ver con la regulación del tipo de cambio, de la cotización del dólar, por ejemplo. Entonces, les pregunto, a ver si tienen idea. Si bien todas estas políticas, monetaria y fiscal, porque estas son las dos que más vamos a tener que ver este año, son políticas públicas, por lo tanto las decide el gobierno de turno. Son dos sectores muy distintos del gobierno los que deciden la política fiscal por un lado y la política monetaria por otro lado, si bien tienen que actuar en coordinación. Empiezo por la segunda porque me parece que es lo más fácil de imaginarse. ¿Qué organismo del Estado decide la política monetaria? Banco Central de Argentina. Exacto, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Central del país del que se trate. La política monetaria la decide el Banco Central. Por eso los países de Europa tienen un gran problema que no pueden manejar su política monetaria, porque al estar en la eurozona dependen de las decisiones del Banco Central Europeo. Eso es una gran desventaja de no tener una moneda propia, de tener una moneda común entre un montón de países. No tienen soberanía sobre su política monetaria. En cambio, la política fiscal, que este es el tema de hoy, no la decide el Banco Central. ¿Se imaginan qué sector o qué persona con exactitud dentro del gobierno es el responsable de la política fiscal? ¿Ministro de Economía? El ministro de Economía. Obviamente no puede hacer nada que no, con lo cual no esté de acuerdo el presidente de la Nación. Pero sí, el Ministerio de Economía, hasta el año pasado llamado Ministerio de Hacienda. Por eso van a encontrar estadísticas que dicen fuente Ministerio de Hacienda. Ahora volvió a llamarse Ministerio de Economía. Pero Ministerio de Economía o Ministerio de Hacienda. Entonces, cada vez que hablemos como hoy de impuestos y de gasto público, estamos hablando de política fiscal. Nosotros vamos a hablar de política monetaria recién cuando estemos terminando los temas de este primer cuatrimestre. Sector público, esto ustedes lo tienen en el apunte. Sector público. Sector público es el Estado, pero bueno, el Ministerio de Economía de la Nación y de cada provincia también decide la política fiscal de la Nación y de cada provincia. ¿Qué pasa? Este gráfico nos está mostrando un determinado nivel de gasto público, que en este gráfico es constante, pero no tiene por qué ser constante en la realidad, y un determinado nivel de recaudación de impuestos. G en este gráfico es el gasto público y T en este gráfico es la recaudación de impuestos. Entonces hay dos zonas. Una zona en rojo, donde vemos que el total del gasto público supera al total de impuestos que recauda el Estado. Y una zona en verde, hay un punto donde se iguala el total, un único punto donde se iguala el total de impuestos que recauda el Estado con el total de gasto público. Y luego hay una zona en verde donde vemos que el total de impuestos que recauda el Estado es superior al gasto del Estado. Entonces, si ustedes ya lo leyeron, si no, igual acá lo tienen en el apunte, solamente que yo le puse color, la zona en rojo se llama zona de déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el gasto público es mayor que los ingresos públicos, o porque porque el gasto público es mayor que los ingresos públicos. Llamamos ingresos públicos a los impuestos y otros tributos que recauda el Estado, que ahora los vamos a ver.
porque para simplificar acá dijimos que lo que el Estado recauda son impuestos, fundamentalmente son impuestos, pero ahora cuando vayamos al detalle vamos a ver que además de impuestos recauda otro tipo de tributos que no sean impuestos. Qué sé yo, por ejemplo, los aportes de la seguridad social. Eso que nos descuentan de nuestro sueldo para el sistema jubilatorio y que no es legalmente un impuesto, es un aporte a la seguridad social, pero funciona como un impuesto y de hecho lo recauda el Estado Nacional, salvo que aportemos a una caja provincial como los docentes de la provincia. Pero entonces, a ver, para no irnos del eje del tema, primera cosa importante, saber que llamamos déficit fiscal a la situación en la cual el gasto del Estado o gasto público o egresos públicos, le pongo sinónimos porque van a ver que puede aparecer con distintos nombres, ¿sí? El gasto público, gasto del Estado o total de egresos públicos supera al total de ingresos públicos. El Estado gasta más de lo que recauda, como pasa en la actualidad. Y como pasa en la actualidad en la mayoría de los países del mundo, porque después nos quieren engañar con que eso es un problema de la Argentina. Como pasa en la actualidad en el 80% de los países del mundo, y pasaba también antes de la pandemia, el déficit fiscal. Ahora, hay algunos pocos países, o incluso la Argentina, en la época que el presidente era Néstor Kirchner, fue la única época reciente en que teníamos superávit fiscal, o sea, la zona verde del gráfico, cuando el total de ingresos públicos, el total de tributos que recauda el Estado, el total de ingresos públicos supera a el total del gasto público. A ver, acá en el apunte dice, zona en verde, zona de superávit fiscal, porque ingresa más al Estado de lo que se gasta. Dice que ingresa mediante impuestos, está bien. Lo que pasa es que ahora vamos a ver que los ingresos públicos no son solo impuestos, pero son fundamentalmente impuestos. Chicos, vayan interrumpiéndome por favor con preguntas. Acá dice, porque este es un concepto de Keynes, que el déficit fiscal no es necesariamente algo malo cuando se lo maneja por prudencia y por un tiempo determinado, por ejemplo, para reactivar la economía. Pero de eso lo vamos a profundizar en otro momento. Entonces, si entendimos que es política fiscal, y reitero que me interrumpan si hay algo de esto que no sé, algún concepto que no se entendió o alguna pregunta o comentario. Si entendimos que la política fiscal es ejercida por el Ministerio de Economía, es importante tener claro cuáles son los instrumentos que tiene el ministro de Economía, ministro de Hacienda o como se llame, para tomar las decisiones de política fiscal. Y son esas dos que habíamos nombrado, pero es importante aclararlo. Lo que puede variar el gobierno es el gasto público, porque lo puede subir, lo puede bajar, o sin subirlo ni bajarlo, puede cambiar los componentes del gasto público. Un poco menos para subsidiar a las empresas, un poco más para la educación, un poco más para salud, un poco menos para tal otra cosa, un poco más para obra pública. O sea, va variando los componentes del gasto público, pero también va variando el total del gasto público. Y el otro instrumento es variar los impuestos. Subir el total de impuestos, bajar el total de impuestos, o mantener el total de impuestos, pero ir variando la composición de esos impuestos. Sería bueno que paguen un poco más de impuestos los más ricos y un poquito menos de impuestos los más pobres y la clase media. Entonces, si esos son los instrumentos, dice el apunte a continuación, que el gasto público es bueno, esto ya lo saben, es lo que gasta el Estado para generar proyectos públicos, carreteras, construcciones, salarios de los empleados públicos. Ahora,
Miren una cosita en esa definición de gasto público, el dinero que gasta el Estado para pagar obra pública, carreteras, construcciones y salarios de los empleados públicos. Todos esos conceptos que están ahí corresponden a la famosa G, que es uno de los componentes del PBI desde el enfoque del gasto y también uno de los componentes de la demanda agregada. Ahora, nosotros habíamos visto que esa G de la fórmula del PBI no incluye la totalidad del gasto público, incluye solamente, habíamos visto, esta parte, la parte del gasto público por la cual el Estado está comprando un servicio, ladrillos, o pagando un servicio, o sea, los salarios, un trabajo, los salarios de los empleados públicos. Esa es la G. Pero el gasto público, el total del gasto público es más que la G. Habíamos visto, por ejemplo, que las transferencias se suman a la G, o sea, también forman parte del gasto público, mejor dicho, cuando calculamos el ingreso disponible. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada? Las transferencias son las jubilaciones, pensiones, planes sociales. Es un componente muy importante de lo que gasta el Estado, pero no forma parte de la G cuando la G la usamos para calcular el PBI. Entonces el gasto público es más que la G. Pues vamos a ver el detalle. Variación de impuestos. Vamos a ir a los tipos de política fiscal. Si ahora ya entendimos que la política fiscal tiene dos instrumentos, dos tipos de decisiones, que son la variación del gasto público y la variación de los impuestos, entonces podemos decir que las políticas fiscales de un gobierno pueden ser expansivas o restrictivas. Ojo que a veces se mezclan las políticas fiscales expansivas con las restrictivas. No son a veces expansivas o restrictivas todo el tiempo. ¿Qué es una política fiscal expansiva? Es la que recomienda Keynes para salir de una recesión. El primer economista, y que ayer estaba mirando un video, se lo sigue considerando el padre de la macroeconomía, el principal exponente como economista de toda la historia económica a nivel macroeconómico, Keynes, recomendó políticas fiscales expansivas para salir de una recesión. Una política fiscal va a ser expansiva cuando se quiera estimular un aumento en la demanda agregada. Para eso el Estado tiene que inyectar dinero y por lo tanto, vamos a ver después, acá está más adelante en el apunte, que esa política fiscal expansiva va a consistir o en aumentar el gasto público, política fiscal expansiva, o aumentamos el gasto público y de esa manera Keynes demostró que se llega, por el efecto del multiplicador, a aumentar la producción, o sea, el Producto Bruto Interno, y a reducir el desempleo, que era la gran preocupación de Keynes, o si no se opta por el aumento del gasto público, el otro instrumento de política fiscal expansiva sería la reducción de impuestos. Esto no lo hace casi ningún país del mundo. Es difícil hoy en día, con todo lo que los estados gastan, poder bajar los impuestos. Pero si se bajan los impuestos, si por ejemplo nos bajan el IVA a la mitad, eso aumenta nuestro ingreso disponible y por lo tanto el consumo. Tanto un aumento del gasto público, entonces, como una reducción de impuestos, son decisiones de política fiscal expansiva, que se utilizan se pueden utilizar en cualquier momento, pero sobre todo en épocas de recesión, para estimular el crecimiento del PBI y del empleo. Y las políticas fiscales restrictivas, que son las favoritas de los políticos, de los economistas neoliberales,
Macri tuvo muchas políticas fiscales restrictivas y así no fue, son aquellas que tienen como objetivo frenar la demanda agregada, porque piensan que frenando la demanda agregada y frenando el consumo van a poder frenar la inflación. Yo hoy no les puedo demostrar, porque es un tema muy largo y lo vamos a ir viendo en toda la materia, por qué es mentira que frenando la demanda agregada o emitiendo menos dinero o gastando menos, vamos a frenar la inflación. Un verso que le vamos a escuchar a todos los economistas liberales por la televisión, por los diarios y en los videos. Es un verso, pero lo vamos a demostrar académicamente a lo largo de la cursada. No es algo que se pueda demostrar en una clase. Por ahora nos quedamos con el concepto de que las políticas fiscales restrictivas intentan disminuir el PBI. Fue una decisión de Macri que el PBI baje, aunque él no lo decía. Se tomaron medidas para que el PBI baje. Por ejemplo, reduciendo el gasto público. Porque los instrumentos de una política fiscal restrictiva son al revés que los de la política expansiva. En lugar de aumentar el gasto público, disminuir el gasto público para bajar la demanda agregada, porque el gasto público es un componente de la demanda agregada, y bajar el PBI. Y la otra decisión de política fiscal restrictiva es subir los impuestos, porque si vos subís los impuestos, sobre todo si se los subieras a la clase media y baja, que son las que destinan la mayor parte de su ingreso disponible a consumir. Subir un impuesto a los ricos no te afecta el consumo, van a seguir consumiendo igual. Por eso yo digo hay que cobrarle más impuestos a los más ricos. Pero subirle los impuestos a la clase media te afecta el consumo, porque hace que la gente gaste menos y tiende a frenar la economía. Entonces, estas decisiones, que quizá en determinado contexto económico sirven, no digo que las políticas siempre tengan que ser expansivas, no estoy diciendo eso. Esas decisiones entonces de política fiscal restrictiva terminan bajando la demanda agregada. O se reduce el gasto público o se decide subir los impuestos. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ok. No. Entonces. Profe, consulta. Sí. ¿En qué situación se podría aplicar una política fiscal restrictiva? ¿Qué situación sería buena para aplicar eso? Si dijimos, muy buena pregunta, si dijimos que una situación ideal y necesaria para que haya políticas fiscales expansivas es una situación de recesión. Keynes decía que lo mejor que hay para salir de una recesión, como por ejemplo ahora todo el planeta Tierra, es aumentar el gasto público. Y aumentarlo sin bajar impuestos. Por lo tanto, podrías entrar en déficit fiscal. Y no importa, decía Keynes. Primero salgamos de la recesión y después vemos qué hacemos. Entonces, aumentar el gasto público para salir de una recesión. ¿En qué caso se podría aplicar una política fiscal restrictiva? En el caso totalmente contrario. En una época de fuerte crecimiento económico, crecimiento muy fuerte del PBI, donde prácticamente no haya desempleo y que haya alta inflación. Entonces, solo en esa situación vamos a ver, y te lo tengo que demostrar mucho más a fondo en futuras clases, que si hay alto crecimiento económico y no hay desempleo, entonces reducir el gasto público, subirle los impuestos a las personas, te puede servir para eliminar el déficit fiscal y de paso, quizá en ese caso, sirva para reducir la inflación. Pero tiene que tratarse de una situación de pleno empleo, que el desempleo es muy bajito, y de alto crecimiento económico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí. Juan, ¿cómo estás? ¿Y a qué consideraríamos bajo empleo? ¿Qué porcentaje, ponele, sería?
considerado bajo la cantidad de desempleo? Mira, para mí, te voy a decir mi respuesta y después la que dicen los libros. Para mí, pleno empleo es que todo el mundo que busca trabajo lo haya encontrado. Todo el mundo que busca trabajo lo haya encontrado. Pero en los libros dice que una situación de pleno empleo es un desempleo del 3%. O sea que con un 3% de desempleo se considera que estamos en lo más bajo posible. Hoy ¿Alguna vez Argentina está por Argentina encima del estuvo con un 10%. 3%? ¿Eh? ¿Alguna vez la Argentina estuvo con un 3%? Una sola vez que yo recuerde de todas las estadísticas que miré, entre 1971 y 1974, especialmente cuando entró el tercer gobierno de Perón. Se podría decir, según los libros, que esa fue una época de pleno empleo en la Argentina. Hoy Argentina está por encima del 10% de desempleo, por encima del 10%. Vamos a ver a cuánto sube por la recesión de este año. Esperemos que suba lo menos posible. ¿Seguimos con el sector público? Sí. A ver, en los minutos que nos quedan, vamos a ver la estructura del gasto público. Ese gasto público que hace un rato yo decía que no es solamente la G, sino que hay otros gastos. Bueno, el presupuesto del Estado, que contempla no solo al gasto público, sino a los ingresos, o sea, ingresos públicos menos egresos públicos. El presupuesto del Estado se divide, después de la próxima clase, con más tiempo, vamos a mirar los números de un presupuesto del Estado inventado, como el que puse yo en el apunte, es teórico, son números ficticios, y vamos a ver de un mail que les mandé con estadísticas, la estructura del presupuesto del Estado real de la Argentina. Eso ténganlo para el próximo miércoles. Pero por lo menos a nivel teórico, ¿cómo se clasifican los ingresos públicos y los egresos públicos? Los ingresos del Estado se clasifican en ingresos corrientes e ingresos de capital. ¿Llamamos ingresos corrientes? Lo explico en lugar de leer el apunte, total ustedes lo tienen en el apunte. Los ingresos corrientes son aquellos que se repiten todos los meses. Son aquellos que se supone que todos los meses van a seguir entrando al Estado. Por eso, básicamente los ingresos corrientes son todos los impuestos. La recaudación de impuestos directos e indirectos. El apunte dice menos la coparticipación en las provincias porque una parte de los impuestos que recauda el Estado Nacional, obligatoriamente por ley, los tiene que derivar a las provincias. Entonces el Estado Nacional se queda con una parte y la otra no es ingreso del Estado Nacional. Pero además de los impuestos directos e indirectos, acá les dice el apunte que también es un ingreso corriente porque entra todos los meses ese dinero al Estado Nacional, los aportes de la seguridad social, lo que les comentaba hace un ratito, lo que nos descuentan de nuestro salario y también aportan los patrones en concepto de cargas sociales. Y también algunas rentas o ingresos que le corresponden al Estado, como por ejemplo su participación en las ganancias del Banco Central, porque si es un banco del Estado y tiene ganancias, esa ganancia también es un ingreso para el Estado Nacional. En cambio, los ingresos de capital son los excepcionales, lo que no se repiten todos los meses. Principalmente, por ejemplo, si se privatiza una empresa del Estado y ese ingreso el Estado lo va a tener solamente cuando privatizó la empresa y después no se va a seguir repitiendo. ¿Se entiende la diferencia entre un ingreso corriente y un ingreso de capital? Sí. Un ejemplo de ese sería lo que hicieron ahora con Aerolíneas Argentinas, que la unificaron con la otra empresa de aerolíneas. A ver, buena pregunta, pero eso no generó ni un ingreso ni un egreso. Eso generó una fusión para en el futuro ahorrar algunos gastos. O sea,
el Estado va a tener, se supone, vamos a ver, que el Estado va a terminar teniendo un poquito menos de pérdida, porque esa empresa da pérdida, no genera ingresos por la venta de pasajes, pero los gastos de aerolíneas son mucho más altos que la venta de pasajes. Es una empresa que le da pérdida al Estado, eso no es malo, esa pérdida que tiene la empresa va a ser un gasto del Estado, y con esa fusión pretendieron reducir esa pérdida, nada más. Justamente vamos, sí. ¿Pero sigue siendo del Estado? ¿Las dos pasan a ser del Estado? Las dos se fusionaron en una única empresa del Estado, y le garantizaron los sueldos a todo el personal. Y son otro tipo de gastos los que van a ahorrar. Las dos siguen siendo una única empresa del Estado que se sigue llamando Aerolíneas Argentinas. Supongo que la empresa austral no va a existir más, aunque por ahí al avión le sigan dejando el nombre. Bueno, a ver, porque quedan solo 2 minutos y quisiera explicar esto, que es fácil. Así como los ingresos del Estado se clasifican en ingresos corrientes e ingresos de capital, los gastos del Estado también se clasifican en gastos corrientes y gastos de capital. Son gastos corrientes, ahí en el apunte no está, son gastos corrientes aquellos que se repiten todos los meses. O sea que el Estado realiza ese gasto periódicamente y se va repitiendo. Y son gastos de capital aquellos que no necesariamente se repiten todos los meses. Principalmente son gastos de capital las grandes obras públicas. Esas grandes obras públicas, hacer una represa, una ruta, hospitales. El hospital lo vas a hacer una sola vez, después lo tenés que mantener. Después harás otro hospital, pero ese hospital se hace una sola vez. Esa obra pública se llama inversión real directa del Estado. La obra pública se llama inversión real directa, pero no privada, sino del Estado. ¿Y cuáles son, por último, porque se nos acaba el tiempo, no porque termine el tema, cuáles son los gastos corrientes? Son los gastos operativos del Estado, todo lo que sea pago de sueldos a los empleados públicos y compra de insumos. Eso está dentro de la G del PBI, la compra de insumos y el pago de sueldos. Pero también son gastos corrientes los pagos de la seguridad social, las prestaciones de la seguridad social, las transferencias, jubilaciones y pensiones, los subsidios a las empresas. También son gastos corrientes lo que te respondí recién, Elizabeth, el déficit de las empresas estatales, no solo aerolíneas, AISA, hay varias empresas del Estado que dan pérdida, pero que justamente por eso es importante que las maneje el Estado, porque si las manejara un privado, quizá las cerraría o cerraría algunos ramales por esa pérdida. Y por último, también es un gasto corriente el pago de intereses de la deuda pública. Dejamos ¿alguna pregunta sobre esto último? La división entre gastos corrientes y gastos de capital. No. Vamos a terminar con este apunte, porque si ven ustedes el apunte no lo hemos terminado en la próxima clase.